buenas tardes. Estamos aquí como todos los miércoles a las 13 horas por astele.tv. Como verán, como se anunció previamente, pues hoy tenemos un programa más light en relación a otros temas que hemos trabajado, pero que hemos ido postergando ya en un largo rato, que hemos querido hacerlo, que es un tema importante, sobre todo que en México pues han imperado muchas noticias negativas y cuesta trabajo hablar de algún tema realmente positivo, que como todo siempre tiene sus aristas negativas y evidentemente también los vamos a considerar. Y bueno, pues como se sabe, México vive un inédito boom turístico, quizás ha sido el mejor momento de la historia turística del país. Y bueno, pues para tratar este tema importante e interesante, y ya que estamos todavía de vacaciones, o más bien algunos quisiéramos estar de vacaciones, pero muchos todavía están de vacaciones, pues para tratar este tema tenemos nada menos que nos acompaña un verdadero experto del turismo internacional, Javier Lago. Muy buenas tardes y agradecido por la invitación. Y bueno, pues qué bueno que yo creo que vamos a aprender mucho, sobre todo que él es español y bueno, pues España es uno de los países que todavía tienen un mayor auge turístico que México. Correcto. Y bueno, pues como todos los miércoles, pues nos acompaña Oscar Valencia. Muchas gracias, Enrique. Un placer estar aquí. Y por favor no se metan insurgentes, ya van 2 veces que llego rayando con el programa, pero sí, es un caos. Y tener aquí a gente que son expertos en esta materia, pues nos da mucho gusto. Bienvenido a Muchas gracias, el gusto es mío. Bueno, pues para comenzar tenemos unas imágenes. Vamos a empezar con la idea global, porque pues el turismo, ahí tenemos el mapa. Bueno, tenemos un mapa. El turismo vive un auge global y en este mapa señalan las regiones o los continentes que tienen mayor turismo. Pues sí, el mapa nos muestra los 5 continentes y nos maneja cifras muy interesantes. En Europa nos maneja 609 millones, que es el 51% del turismo, se maneja en este continente. O sea, Europa, número 1 del mundo. Así es. En segundo lugar, Asia, nos está ganando Dubái. Yo creo que esos nuevos destinos tan interesantes que se han generado ahora, y la gente está viajando a India, a Dubái, a otros países de esta parte del mundo, y los pone con un 23%, que es la medalla de plata entonces. Y con la medalla de bronce no nos tendría que extrañar, pues está el continente americano, con 191 millones, con el 16%. Y ya después lo demás se lo pelean entre África y la parte del Medio Oriente, que también está como con un 5%, y ahí parece que es un empate entre estas dos áreas. Pero es muy interesante lo que nos muestras. Con 1.181.000. ¿Qué nos dicen estas cifras, Javier? Pues lo que nos dicen, por ejemplo, para empezar, Europa es un gran mercado emisivo, pero también receptivo. Tenemos esa dualidad de que Europa, por las condiciones de vida, por la calidad de vida, por la calidad de infraestructuras, está preparada tanto como para emitir turismo a otros destinos, principalmente Norteamérica, México, lugares de Asia, donde estamos viendo también en un segundo nivel este tipo de países que son muy interesantes, como por ejemplo Tailandia, Vietnam, Camboya, Sur Corea, todo también lo que es, como citabas anteriormente, la India, etcétera, y otros destinos como el Caribe, que se busca mucho también por las condiciones climatológicas de países de Europa del norte, desde Alemania, todo lo que es Suecia, Finlandia, Rusia, que también ha sido un mercado muy importante a nivel emisivo en los últimos años. ¿Por qué nuestra hacia el fascinación, Caribe, ¿no? ¿Por qué nuestra fascinación por Europa? ¿Por qué es una fascinación mundial? Pues yo creo que la cultura que es muy diversa, desde lo que es la cultura española, que es ya una cultura ancestral, a por ejemplo ir a Francia, que tiene pues un nivel de sofisticación muy grande, la gastronomía, sus vinos, a Inglaterra, como por ejemplo los grupos de música como tan importantes como Rolling Stones, los Beatles en el pasado, ¿no?
y que también pues es un centro de negocios, porque no solo el turismo es recreativo, sino existe un gran nicho de mercado que es el turismo de negocios también, que no podemos olvidar. Ahora yo añadiría, y lo digo en tema personal, el turismo deportivo, o sea, ir a ver una Champions League, ir a ver un Wimbledon, ir a ver un, no sé, quiero pensar en un partido Real Madrid-Barcelona. Me parece que es un atractivo impresionante que mueve una cantidad de recursos brutales y van gente de todo el mundo a ver el partido. Y yo diría la belleza de las ciudades, ¿no? La belleza, su historia, desde ¿no? Madrid, París, Venecia, Roma, o sea, hay lugares que son Venecia. únicos, hay lugares que son únicos en el mundo, ¿no? Obviamente. Y sobre todo, inclusive lugares naturales, ¿no? Uno se va a la zona alpina entre Alemania y Austria y hay ahí unos paisajes verdes donde ven unas casas de sueño, ¿no? No sé si aquí han pasado los dibujos animados de Heidi, pero Claro. es, por ejemplo, unos paisajes de referencia. Luego, por ejemplo, en la zona de Francia, pues igual la Bretaña, la zona de Burdeos, la zona de los castillos en Orleans. Estamos hablando de una diversidad muy grande y que Europa pues también ofrece, aunque ha tenido algunos problemas recientemente, pero unos niveles muy grandes de seguridad para atraer el turismo y para que la gente simplemente se preocupe de disfrutar, de gastar y de hacer un paseo en condiciones. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Aquí hablamos del Top 10, que es del 2014. Ha habido algunos movimientos, Algunas variaciones. algunas variaciones, por ejemplo, de que México estaba en el lugar 10 y ahora en las últimas cifras estamos en el lugar 8. Pues vale, Pero lo que no se ha movido son los primeros, mira. o sea, son los mismos 10, nada más que varió uno Exacto. más y dos menos y así, ¿no? Los voy a leer, si me permites, Enrique. En primer lugar está Francia, que en el 2014 tiene una variación de 0.1, pero tiene un 83.7% de millones de turistas. Luego Estados Unidos con un 74.8 en el 2014. España con un 65. O sea, son millones, no son porcentajes, son millones. Millones. Son millones. Las variaciones son de este lado, tienes razón. Luego China con 55.6 millones de visitantes. Italia con un 48.6. Luego Turquía con un 39.8. Alemania con un 33.0. Reino Unido con un 32.6. La Federación Rusa, como bien nos comenta nuestro invitado, es 29.8. Y la verdad es que pues un honroso 10º lugar de México y 8º me parece que es muy digno y creo que entonces se han hecho bien. La variante es que, por ejemplo, el lugar 10º es Tailandia, que llama mucho la atención. Sí, 9º es Turquía, 8º México. es México. Son los cambios. inclusive para complementar está Estados Unidos en lugar de Francia en el primer nivel, Claro. poco que ha habido alguna bajada en París por los Ataques. atentados que ha habido. Tampoco ya rebasó. Yo sabía que seguía en el segundo. No, sigue Estados Unidos en el primero, Francia en el segundo y España en el tercero. Si bien ha bajado levemente también el turismo en Estados Unidos por el efecto Trump, ¿no? Y que se están endureciendo algunas de las leyes migratorias, pero todavía no es significativo esta bajada. Luego, otro dato interesante de este Top 10 es que, por ejemplo, en México ingresaron 35 millones de turistas. Y en Alemania hay 600,000. Y en Gran Bretaña 800,000. O sea, si sigue la tendencia actual, es posible que México pueda incluso rebasar a Gran Bretaña. O hay Alemania. A Alemania y luego a Gran Bretaña. Pero, por ejemplo, llama la atención que España, que ya anda como en 70 millones, o sea, España todavía tiene el doble Que nosotros. de lo que tiene México. España ha sufrido un aumento muy grande en los últimos años, desde el 2010, que estaban unos 50 millones de personas aproximadamente, a unos 70, o creo que son 68, 800 aproximadamente en ese rango, en muy pocos años. Esto debido a que se han mejorado mucho las infraestructuras, tanto aeroportuarias, carreteras, transporte en ferrocarril de alta velocidad. Eso nos llevaría a la siguiente imagen, si podemos verla, por favor. Pero además déjame hacer un comentario. Sí. Yo lo que siempre he escuchado es que Europa es la puerta.
España es la puerta de Europa, para Sí. nosotros los En argentinos. ese sentido, sí, por la gran conectividad. Fíjate, este es el ranking del Foro Económico Mundial, Claro, que habla de la competitividad. España en primer lugar, lo cual nos da muchísimo gusto. Francia en segundo lugar con un 5.3. Luego es Alemania con un 5.3, Japón con un 5.3, me parece que es el top de todos estos países, entre España hasta Japón. Luego Reino Unido 5.2, Estados Unidos 5.1, Australia 5.1, pero desafortunadamente en esta lista no estamos. No, México está hasta en el lugar 22. Fíjate. ¿Por qué esa diferencia entre, Competitividad entre los que ingresan a un país y la competitividad? Estaba estudiando estos días diferentes informaciones acerca de lo que es la competitividad turística en México, y uno de los puntos es que en México todavía existe mucha burocracia, mucha tramitología. ¿Para qué? Para iniciar un negocio. A eso hay que añadir que hay muy poca línea de crédito, con lo cual es difícil para el propio mexicano hacer turismo interno, pese a campañas que se han lanzado como Viajemos Todos por México. Claro. Y segundo, estamos hablando de que tampoco existen incentivos fiscales que ayuden al empresario a crear, digamos, un trabajo de calidad, a un trabajo bien remunerado, a un trabajo con condiciones de ley acordes que permita que, por ejemplo, un barista, un mesero, un agente de viajes, pues pueda tener su propio departamento, su propio auto, etcétera, y también tenga la posibilidad de decir, bueno, pues una vez al año esta persona que trabaja en el medio del turismo me voy a hacer un viaje al extranjero. Y aprender cosas de Y aprender, porque no solo se trata de viajar, sino en cada país que uno va a aprender las cosas buenas que el medio del turismo desarrolla en ese país, ¿no? Entonces, eso por otra parte, por ejemplo, hay que mejorar determinados procesos cuando uno llega en el aeropuerto, con el tema de las esperas, que aquí, por ejemplo, tarda mucho el equipaje en salir, en el Benito Juárez. Es terrible. Luego, el problema no es que tarde, el problema es que luego no sale. O no sale, o sale y faltan cosas, o Sí. hay problemas como en la aduana, hay problemas muchas veces para los extranjeros, esperas muy largas en migración, cuando se juntan Las filas, las filas de 3 o 4 vuelos. Y esos son detalles que son la primera imagen que el turista percibe de México, ¿no? Luego se ha, gracias a Dios, regulado el servicio de lo que son los taxis de lugar, que son seguros, que son confiables, porque lamentablemente, pues bueno, sigue existiendo esa viveza tan latina con los mal llamados coyotes, ¿no? Hacia los extranjeros. Entonces, bueno, son detalles que hay que mejorar, que hay que cuidar, y sobre todo también para potenciar el turismo mexicano, pues es esa línea de crédito, porque sí, la gente dice, no, es que tiene 3, 4 tarjetas de crédito, pero estamos hablando de que eso alcanza a 15, 20 millones de mexicanos, y sin embargo hay un potencial de 120 millones de turistas en el interior del país. Es correcto. Ahí tenemos otra lámina que habla justamente de la competitividad en España. Mira, no es que sí es un referente para nosotros. La puntuación en España, entre paréntesis, posición, puntuación del país más la nota. La apertura internacional tiene un 3.9, España tiene un 5.4, como ya lo habíamos referido, pero esto viene en la priorización del turismo, tiene un 5.9. O sea, realmente el turismo en España es un tema prioritario. Está entre yo creo que los 7, 8 más importantes, porque está después, el más alto es los recursos culturales y los viajes de negocios, vuelve a ser turismo. Luego tenemos la salud y la higiene, que me parece que es un tema importantísimo. La seguridad es un 6.2, porque realmente caminas por España, y a pesar de llegar a las 2, 3 de la mañana de un partido del Atlético de Madrid contra el Celta de Vigo, pues llegas muy bien, no tienes ningún problema. Así es, España es un país muy seguro, muy confiable. Obviamente pues hay cosas como en todas las partes, pero donde uno se puede movilizar tranquilamente, donde uno puede salir a cenar, a una discoteca, a tomarse su copa, a pasear de noche por lugares emblemáticos de cualquiera de las hacer la ciudades. marcha, como dicen ustedes. Sí, a salir de marcha, salir al antro, Exacto. y no va a tener ningún tipo de problema. Pero por ejemplo la crisis, o sea, tuvieron una crisis muy fuerte, o sea, la crisis financiera les pegó muy Sí, el duro. tema de los pisos y todo En esto que España se es particularmente les pegó muy fuerte. Así es, hubo una burbuja inmobiliaria donde parte del crecimiento del país se basaba, más allá del turismo y de, por ejemplo, I+D+I, en lo que es la construcción, la industria, también por malas praxis del sector financiero, ¿no?
A usted, por ejemplo, no le pueden dar una hipoteca, no le pueden facilitar un crédito hipotecario de $200.000, o en este caso 200.000 euros, si usted simplemente está ganando pues 1.500 al mes. Es humanamente imposible, porque además de pagar su porcentaje de lo que rebase un 30-40% de su poder adquisitivo, con que usted va a comer, con que usted va a alimentarse, con que usted va a movilizarse, con que usted va a pagar la ropa o con que usted va a pagar el colegio de sus hijos. Es completamente, digamos, fuera de foco esta situación, y por eso hubo un estallido muy grande de lo que ha sido el sector financiero, ¿no? Entonces, y sobre todo pagarle a una persona que no es profesionista un salario mayor al de un ingeniero. Por ejemplo, una persona de una obra cobraba del orden de los 2.500 a 3.000 euros, y una persona licenciada estaba cobrando muchas veces 1.500, 1.800. Sí, entonces una desproporción. Estaba completamente fuera de por ejemplo, foco. esa crisis no afectó a que hubiera mayor índice de inseguridad, de No, delincuencia. no. En ese sentido, en Europa, en España, hay unas políticas de protección social muy grandes, donde si usted se queda sin trabajo, afortunadamente tiene un tiempo de cobertura social, donde tiene una ayuda económica, donde hay cursos donde le ayudan a volver a reinsertarse al mercado laboral, donde si usted tiene familia le cubren, digamos, los gastos del colegio del hijo, etcétera. Entonces, con ese tipo de coberturas la gente dice, bueno, sí, realmente se ha pasado mal, pero no tengo la necesidad de ir a robar, de ir a asaltar, de ponerme, digamos, violento. Solamente hay que ajustarse el cinturón. Hay que ajustarse un poco, privarse de ciertos lujos, y bueno, y ahí la vamos remando, ¿no? Así es. Luego también llama la atención, por ejemplo, la cuestión del terrorismo, que por suerte España ya la han dejado más en paz. Pero, por ejemplo, en otros países de Europa, pensemos Francia. Francia, que es de los que más han sufrido con el terrorismo, ¿cómo es que no le ha afectado tanto al turismo? Francia, por ejemplo, tiene un problema porque, igual que España tenía en sus colonias de Marruecos, de Algeria, de todos los países árabes, mucha gente que ha migrado a Francia a partir de los años 60, que sus hijos ya son franceses, pero son considerados franceses de segunda categoría. Entonces son gente que no tiene las mismas oportunidades laborales, profesionales e inclusive sociales a la hora de poder interactuar, o es mal visto que un chico, por ejemplo, árabe, pues se case con una chica francesa, ¿no? Entonces eso tiende a una radicalización de las personas por no sentirse integradas en el ámbito social donde se encuentran, y tener un índice alto de desempleo, de criminalidad en ese tipo de sectores. Sin embargo, también estos atentados que ha habido en Niza, en París, radicales islámicos, sí han afectado, por ejemplo, bastante al turismo en Francia. Por eso estamos viendo que ha bajado de la primera a la segunda posición, si bien el gobierno francés pues está ajustando mucho las medidas de seguridad y también creando campañas para que la gente se sienta segura de seguir viajando a París. Nadie ha dejado de viajar a París. Quizás sí hay un pequeño porcentaje de un 10-12% que ha dicho, oye, ¿sabes qué? Pues en vez de irme a París me voy a otro lugar más seguro mientras esto se calme un poco. Pero finalmente estamos ante un problema que no solo afecta a Francia, no solo afectó en su momento a España, sino ya es un problema de índole global. Amigos, estamos aquí en Contrapunto TV. Regresamos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV, amigos. Pues aquí Javier nos va a seguir platicando qué cosas se están haciendo bien en España, que está en el ranking mundial está en el tercer lugar y en el de índice de competitividad está en el primer lugar, nada menos. Entonces yo creo que podemos aprender mucho de España. Y bueno, pues Javier, dinos, ¿qué otras cosas están haciendo bien allá en España? Bueno, por ejemplo, no solo en España, sino a nivel europeo tenemos una facilidad de movilidad muy grande entre diferentes países y a precios muy accesibles. Esto, por ejemplo, se logra a través de las aerolíneas low cost, de bajo coste, como es Ryanair, que es una de las aerolíneas más conocidas, EasyJet, etcétera, aunque ahora también principalmente las aerolíneas de bandera están creando su propia división de aerolíneas de bajo coste, como Iberia Express, recientemente Air France va a estar también en el mismo ámbito, creando su aerolínea de bajo coste, y esto lo que nos facilita es, por ejemplo, movilizarnos dentro de lo que es Europa a unos precios realmente muy económicos, muy accesibles, como por poner un ejemplo, irte de Madrid a Berlín por 25 o 30 euros, que realmente pues es una movilidad muy grande, es accesible a todo tipo de bolsillos y es también crear una nueva modalidad de turismo, el denominado turismo backpacker o mochilero, que también pues es muy válido y es gente que se queda en un hostal o un hotel, digamos, accesible y aprovecha para visitar los principales atractivos turísticos de las ciudades, como un city tour o pasar un full day, etcétera, y de esta manera poder conocer otros destinos de forma económica. Eso, sin embargo, no nos debe llevar a pensar que todo el tipo de turismo debe ir por ese camino, porque también ha habido algunos problemas, como han salido recientemente en las noticias en España, de protestas contra la masificación turística en Barcelona Bueno, ese es un y en las Baleares, ¿no? Aunque sí te pediría que eso lo dejáramos al último, que son justamente aspectos críticos. Sí, aunque yo nada más quisiera ahondar un poco en lo que dice ahorita Javier, fue justamente la forma en que yo me fui a Europa. Llegué primero a Madrid, de ahí me hospedé en un hostal,
busqué una agencia de viajes, enfrente de mi hostal estaba, nos atendieron 2 españoles ya señores grandes que llevan muchos años en esto, y con estas aerolíneas de bajo costo, nos mandaron a París, nos mandaron a Lisboa, fuimos a Alemania, o sea, recorrimos una gran cantidad de terreno con poco recurso y sabiendo llegar exactamente a los buenos lugares, porque lo que tienes que conocer es lo más característico y lo que más se vende, pero al final de cuentas no nada más te dan eso, sino te dan esa parte como de la Europa mística y que te deja un tema no tan turístico comercial, sino que conoces otras cosas que son valiosas, y me parece que es fantástico. O sea, el tema de la conectividad, ¿sí?, es fundamental, ¿no? El tema de la conectividad es muy importante. En este sentido, cabe mencionar que ya se está trabajando en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, porque ya el actual está sobresaturado. Igualmente, en un lugar tan turístico como Cancún, hay que volver a trabajar para ganar conectividad directa aérea con Estados Unidos, que es el principal mercado emisivo de turismo hacia México. Hay que darle a la gente la certeza con las conexiones, hay que darle un buen servicio. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de que tenemos líneas ya presumiblemente bajo coste como Volaris, como Interjet, como Viva Aerobús, y hacer respetar los derechos del cliente, los derechos del turista. Tenemos una reforma en una ley que parece ser que está avanzando en la aplicación, pero que no ha sido fácil esto, ¿eh? Eso es un punto bien importante, porque tú sabes que el lobby aeronáutico es muy poderoso, es muy potente y siempre ve por guardar obviamente su parte del negocio y por ver por ellos antes que el turista, ¿no? Y sin embargo muchas veces el turista se lleva esa mala imagen, ese mal servicio que hay a veces en las filas, en el aeropuerto, con los controles, con vuelos que se demoran, con no se van con el mejor sabor de boca, etcétera, ¿no? Y eso deja un mal sabor de boca. Por eso esa ley que defienda los derechos del turista es muy importante para incrementar el flujo de turismo tanto interno como internacional. Oye, Javier, también tú comentabas hace rato la cuestión de los trenes, porque digamos un gran déficit que tiene México es que, por ejemplo, no tenemos la capacidad ferroviaria que tiene España. Platícanos un poco de esa capacidad que tiene. Bueno, pues en España, obviamente desde el año 1992, donde ha entrado en servicio la primera línea de alta velocidad, llamada AVE, ¿sí?, como nombre comercial, llega a Granada, entre Madrid y Sevilla. Se han expandido de forma vertiginosa las líneas, por ejemplo, a Barcelona, las líneas a Málaga, las líneas a Valencia. Ahora están llegando también al norte de España hasta León, próximamente a Burgos, y también en la zona de donde yo soy, en Galicia, entre La Coruña y Vigo, con ya una próxima conexión a lo que es Madrid, ¿no? Los mariscos del mundo ahí. Realmente uno de los atractivos turísticos más grandes de Galicia es la calidad gastronómica de la comida y también la calidez y la amabilidad de sus gentes. Es correcto. Entonces, en este sentido, bueno, lamentablemente el ferrocarril en México, creo que Nacionales ha cesado en el año 98 como una de las últimas operaciones, aunque ya había venido a menos en los últimos años. Si bien se está trabajando mucho los trenes turísticos, como es el Chepe, como el Tequila Express. Ahora ha salido un nuevo producto, la Herradura Express también, y trenes turísticos, por ejemplo, como el que hay de Puebla a Cholula, ¿no? Entonces, en ese sentido, México tiene mucho potencial para desarrollarse en lo referente a trenes turísticos. Por ejemplo, en la zona de Campeche, en la zona maya, también había un tren turístico, y ahí lamentablemente ha habido un proyecto muy importante, que es el tren que iba desde todo Chetumal a Valladolid, a rodear la península de Yucatán, con un tren, digamos, de prestaciones... De Mérida a Chetumal, ¿no? Sí, de prestaciones medias altas, que lamentablemente por el contexto económico se ha perdido ese proyecto, pero si bien sería importante para la conectividad entre los centros arqueológicos y los centros turísticos del Caribe mexicano. Sí, lo que está ahora es Aeromar, que está conectando los lugares mayas, entonces, sobre todo conectando México-Oaxaca, y luego a partir de Oaxaca ya se puede uno ir hasta Mérida, se supone que es de bajo costo. Sin embargo, proyectos de esta índole en ferrocarril yo creo que brindarían, además de una mayor conectividad, una mayor
digamos, confianza y una mayor seguridad Y sería además muy atractivo. de viaje, ¿no? Y además de mismo. que es muy atractivo porque, bueno, pues a la gente le gusta también el viajar por tierra y no hay que flojera que tenerme que ir al aeropuerto Exacto, 2 horas antes, exacto. tener que hacer la fila, que el control. Sí, y además pierdes como un cierto tema de que si estás visitando zonas arqueológicas, pues te sales de ese como entorno, ese Claro, contexto sí. de hacer algo como más rústico, por llamarlo de alguna forma. Exacto. Entonces, al momento de entrar a esa modernidad ya del avión, pues ya te tienes que desconectar de lo que estás generando y lo que quieres conocer, ¿no? Así Luego, es. luego se acuerdan que pararon el proyecto del tren bala a Querétaro. Sí. Realmente, ¿qué tan importante sería un tren bala a Querétaro y no hacerlo, por ejemplo, a Cancún mejor? Yo creo que, por ejemplo, Querétaro se encuentra ubicada en una de las zonas económicas más importantes de México, como es el Bajío, ¿no? Claro. Junto con Guanajuato y San Luis Potosí. Jalisco. Entonces, a ese sentido, donde se reúne uno de los mayores núcleos poblacionales de lo que es el centro de México, hay que darle un buen servicio ferroviario, sobre todo, ¿por qué? Porque la infraestructura ya estaba hecha, el servicio ya se daba, la vía está en su lugar, pues circulan trenes cargueros. Aprovechar eso. Entonces, aprovechar ese carguero, no quizás invirtiendo millones de dólares en un tren que viaja a 300 kilómetros por hora, pero sí adecuando la línea a unas velocidades comerciales de 160, 180 Que son kilómetros totalmente hora, aceptables. que son aceptables y que vas a hacer que el viaje dure una hora, hora y cuarto, Máximo de 2 horas y duración. medios. Ujú. y estás uniendo núcleos poblacionales importantes como San Juan del Río, donde se va a vivir mucha gente de aquí del Distrito Federal, Querétaro, y ahí bifurcar la línea, pues como que va ya hacia Aguascalientes, Guadalajara y hacia San Luis Potosí. Muy bien, tenemos ahí, podemos entrar a México. Ahí tenemos unas imágenes, cómo ha evolucionado el turismo en México. Yo haría nada más una observación más. Yo creo que esto es de las buenas noticias que sí hay que difundir. O sea, a veces parece ser que todo en México no va caminando como debería. Yo coincido que muchas cosas no están así, pero al final de cuentas, si tenemos una buena noticia que es el turismo, hay que difundirla con todo. El turismo en el país cerró con broche de oro en 2016, pues prácticamente se alcanzaron Casi 35 millones millones de turistas extranjeros. Son 35 millones en números cerrados, pero hemos crecido del 2010 con 23 millones. Y en 6 años ha sido un crecimiento exponencial a 34. Hemos crecido por lo menos un 33% más de lo que teníamos y me parece que es muy valioso y habría que reconocer esto sí al gobierno que está... O sea, estábamos fuera del top 10 turístico Sí, porque es a partir de 2012 que empieza el crecimiento. y en 2014 volvimos a entrar al top 10 turístico y estamos por encima de naciones tan importantes como Rusia. Claro. O sea, llama la atención como Rusia que está fuera del top 10. A este sentido, tanto Sectur como el secretario de la Madrid, como los empresarios a nivel privado, vienen coadyuvando, vienen trabajando de manera conjunta por fortalecer la imagen turística de México. Y vamos a decir que México se vende como pan caliente, ¿no? Aprovechando esta expresión tan Mexicana y mexicana, coloquial. tan propia. ¿Por qué? Porque en el subconsciente de todo el extranjero está esa imagen del folclore, de la calidez, de la gastronomía, del mariachi, de lo agradable que es México, más allá de que tiene unos atractivos turísticos muy definidos y a la vez muy variados, Claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ha ayudado mucho el cine. ¿Cuántas películas hay basadas en México? La clásica imagen de cuando viene el gringo a México, a la playa y, digamos, buscando esa calidez, buscando esa calidad de vida y el pasárselo padre, el tomarse su cerveza, el tomarse sus tacos, sus buenas enchiladas, el disfrutar también, como no, pues de la belleza, ¿no? De las mujeres, Claro. del ambiente que hay aquí en México, para obviamente pues disfrutar, relajarse y estar en un ambiente padre y que él considera mucho más benévolo que el que tiene en su país. Entonces, eso a nivel internacional ha calado mucho en el subconsciente del potencial turístico para que sea muy fácil la llegada a México. También vamos a poner que se ha mejorado mucho la seguridad, eso es un punto muy importante a salientar, que la seguridad en México, más allá de determinadas zonas donde hay problemas, pero que son ajenos a la industria turística, uno puede venir tranquilamente, puede pasear en la calle, puede disfrutar, puede hacer turismo y hacer tener una calidad de vida y hacer un plan turístico como en cualquier otro país. Yo soy afortunado porque estoy viviendo justamente enfrente de la Alameda
Y si tú sales un sábado, un domingo a las 11, 12, 1 de la mañana, pareciera que estás a las 2, 3 de la tarde por la cantidad de gente, de nacionales y extranjeros que caminan sobre Alameda y sobre el 6 de septiembre y Madero, que está iluminada, que hay servicios y que se puede estar tranquilo porque además hay una seguridad. Hay una presencia policial muy grande que le brinda a uno seguridad. Y en este sentido, por ejemplo, cabe mencionar en lugares, por ejemplo, como Acapulco, como el estado de Guerrero, que tiene sus problemáticas, sí, pero que es importante que el turista, más allá de estar en el resort, se ponga en contacto con la comunidad, interactúe con la comunidad para que se sienta seguro, y también hay que concientizar a las comunidades que parte del beneficio que trae el turismo, la comunidad lo debe cuidar, haciendo que la zona, efectivamente, como bien apuntas, como un patrimonio, haciendo que la zona sea más segura y colaborando con las fuerzas y organismos de seguridad del Estado para que el turista se sienta tranquilo y entre todos brindemos esa imagen de confianza, que es un mensaje muy importante para que el turista llegue a México. Yo creo que es el resultado de lo que vemos en la... Así es. Pero ¿cómo podemos proteger más al turista? Por ejemplo, ¿qué pasa en España si asaltan a un turista? ¿Hay alguna fiscalía que atienda al turista especialmente? Hay policía turística, pero estamos hablando de que si alguien quiere poner una denuncia, se acerca en cualquier oficina, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, que son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado allá en España, y obviamente le van a atender, van a hacer la investigación correspondiente en el hotel o en el punto donde ha habido el incidente, y cabe señalar que obviamente la policía en Europa pues no es corrupta, o sea, no hay problemas de, oye, te soborno con 100 pesitos, 200 pesitos, no, allí la gente tiene una muy buena calidad de vida, gracias a Dios, la policía, entonces simplemente tienen la preocupación de servir a la ciudadanía y de servir, en este caso, al turista. Hay abusos, por supuesto, como es conocido en todos los lugares del mundo, el chiste de los japoneses, cuando uno llega a Barajas, y debido a la particularidad del mercado asiático, que ellos son muy poco proclives a la queja y al reclamo, no como los latinos, claro. Entonces los llevan a hacer el tour por todo Madrid y de repente le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues son 200 euros de taxi, y el tipo se queda así como, ¿qué onda? ¿Qué plato rompí? ¿No? Exacto. Pero sin embargo, pues debido a su idiosincrasia, ellos no reclaman, no se quejan, sin embargo estás dando una mala imagen en el concepto país, ¿no? Por supuesto. En ese sentido, en Europa es un lugar de mucha confianza para hacer turismo y tiene los mecanismos tanto de promoción, de difusión, de servicio y también de protección al turista. Hay los parámetros que cuidan al turista, digamos, en los ámbitos de atención al cliente, por ejemplo, de reclamo, uno le da un mal servicio en un hotel, bueno, pues se va al centro de atención al turista, de atención al consumidor, y ahí usted recibe una atención y puede dar su queja en completa confianza sin decir, oye, pues voy a llegar al hotel y me van a botar o me van a robar o me van a dar un trato distinto por sí, no ser del lugar, ¿no? O a lo mejor sí, por ser distinto, me pueden sufrir discriminación. O incluso por reclamar, por decir, amigos, tenemos que hacer un corte y regresamos.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. De lo que aquí pasa, ¿no? De vas a poner una denuncia y te dicen... Estamos, como verán amigos, la charla está muy animada. Muy cálida. Estamos aquí de regreso, aquí en Contrapunto TV, analizando pues el boom turístico, los desafíos que tiene que enfrentar. Todavía nos falta ver una lámina, si lo podemos ver por favor. Es sobre los ingresos del turismo. Muy valiosa la que estás poniendo, al final de cuentas superan remesas 44% de los ingresos del petróleo, pero estamos hablando de un tema más global. El ingreso de divisas por sector en México, por actividad económica en México 2016, y el automotriz, que hablábamos, esta gráfica la pusimos cuando estábamos hablando del Tratado de Libre Comercio, trae 113 millones 113 mil millones. Sí, es una cifra brutal, 113 mil millones de dólares. Y en tercer lugar está el tema de las remesas, pero el turismo es el cuarto lugar. Y yo estoy seguro que esto va a ir en incremento. Casi llega a los 20 mil millones. Y yo creo que en un momento dado puede compararse con el tema de las remesas, que es tan importante, ahora con la revisión del Tratado de Libre Comercio, pero igualmente podemos soportar mucho y muy bien las fallas en los temas automotriz, agroalimentario y remesas, que dependen del tema del Tratado de Libre Comercio, con un turismo mucho más fortalecido. Pues hablamos de que el turismo se ha convertido en uno de los motores de la economía. Bueno, se han venido fortaleciendo las políticas de Estado a ese sentido para que el turismo, que es una industria sin chimeneas, con el gran potencial que tiene México, sea uno de los motores de la economía. A eso quizás ha ayudado el bajo o devaluación del peso frente al dólar. Sí, hemos avanzado. Principales mercados emisivos de turismo hacia México, que es el estadounidense, y hay que seguir con la conectividad, hay que seguir, por ejemplo, que crezca ese turismo interno con el programa de Viajemos Todos con México. Hay que darle a la gente financiación, hay que darle a la gente facilidades para que antes de salir al extranjero, que le gusta mucho al mexicano, conozca su propio país. Por supuesto. Que eso también es un punto muy importante. Ahora hay un programa que se llama Conéctate al Turismo, porque digamos el gran reto es crear cadenas de valor. Claro. Que no se dé la situación de que, por ejemplo, México exporta aguacate y luego de Estados Unidos nos venden el guacamole. Que es absurdo. ¿No? Así es. Entonces la idea es vincular a los proveedores nacionales con los
prestadores de servicios turísticos. Sí, a veces no tienes acceso y es más fácil picarle a un despegar.com y te sale la invitación a vete a Vegas por 12,000 pesos, a estar en la lógica de que un destino nacional te puede salir en lo mismo y puedes tener a lo mejor más días y pasarla mejor. Pues obviamente hay que crear sinergias entre lo que son las diferentes actores del campo turístico, ¿no? Desde el prestador de servicios hasta el que lo comercializa y hasta obviamente el marco institucional que es el que lo promociona, ¿no? Hay que crear sinergias tanto para las temporadas bajas, para que no haya, digamos, esos cupos vacíos tanto en asientos de avión, de camiones, como plazas hoteleras, y también, por ejemplo, con los restaurantes, con los de las peñas, con los del folclore, con los artesanos. O sea, hay que engranar entre todos, más allá del discurso, esa sinergia, también cuando se hacen todos los programas turísticos a 5 a 10 años vista, para que realmente eso cree un efecto que se repercuta en un beneficio para todos, ¿no? Porque estamos hablando de que la industria mueve mucho dinero a grandes niveles, pero muchas veces esas ganancias y ese beneficio no se ve repercutido en los prestadores de servicios. O en la gente común y corriente. Sí, a ver, yo lo puedo plantear así, tú llegas a Cancún y en el mismo hotel te están vendiendo a lo mejor los boletos para ir al Cocobongo o para ir a otro antro, y a lo mejor estos son ya como cuestiones más corporativas, porque un Solaris puede estar conectado con Cocobongo, pero no solamente tiene que ser este tipo de cuestiones las que se conecten, sino que yo creo que sí hay, como bien dice Javier, sinergias entre, si llegas a un hostal, que sepas que hay un lugar donde hay buena comida y te pueden dar un porcentaje de descuento, pues eso puede ser a lo mejor una cosa muy fácil, pero en vez de irte a buscar, agarras el descuento y vas al lugar y lo vuelves a recomendar. Entonces, parecían a lo mejor cosas muy sencillas, a lo mejor mi visión no es tan amplia, pero creo que pueden funcionar. El reto es que se beneficien las comunidades locales, claro, y no solamente las transnacionales. y las corporaciones. ¿No? Las Pues dar corporaciones. un valor añadido, pero también saber que sobre todo el turismo es transversal y el turismo es muy humano, porque estamos en una época de cambios, en una época donde todo es vía online, donde todo es vía WhatsApp, etcétera, pero sin las personas que están detrás del servicio, sin las personas que hacen el turismo, esto no sería posible. Entonces eso no cabe olvidarlo, al contrario, hay que ponerlo en valor, lo que es la capacitación, lo que es la especialización, lo que es el servicio, lo que es el calor humano, que es tan importante aquí en México para que la industria del turismo siga jalando hacia arriba y cada vez dé un mejor servicio. Luego otro aspecto, y perdón que te interrumpí hace rato, hay aspectos negativos del turismo. También. Por ejemplo, la destrucción del medio ambiente, que Sí, se los está manglares. que se están destruyendo los manglares, se contaminan las playas, el sumidero es un asco. Pero yo interrumpí a Javier cuando comentaba, porque incluso en Europa se está dando todo un movimiento de rechazo al turismo. Platícanos cómo es eso. Pues debe de haber un equilibrio entre lo que es una de las potencialidades de México, que son sus atractivos turísticos, con el cuidar, con el preservar, con inclusive, como se está haciendo en Europa, poner unas ecotasas. Tasas que repercutan en la mejora de esos espacios, en la preservación y en que sean obviamente mucho más sostenibles según el volumen de turistas que lleguen. Por ejemplo, estaba leyendo hoy en España, en Baleares, una de las comunidades o regiones más importantes para el turismo en España, se está estudiando poner un límite de 600.000 turistas anuales. Y en Barcelona se está estudiando también no dar más licencias de hoteles de aquí a 2 o 3 años. Porque obviamente, efectivamente, ya se está llegando a un límite de rebalse de la situación y sobre todo, volviendo a lo que hablábamos antes, de una tipología de turismo que quizás sí es grande en número, pero no es positiva en cuanto al gasto diario, sino que es la persona que en España en la época estival tanto se da del turismo de fiesta, del turismo de excesos, del turismo de borrachera, que sí es importante en cuanto a número, pero no deja una derrama económica ni aporta un valor agregado al sector Y turístico. puede a largo plazo perjudicar ese mismo turismo que sí va a ser un turismo, digamos, moderado, que va a querer ver el tema cultural, porque va a chocar con este otro turismo. Por la degradación que supone ese tipo de turismo, tanto para la ciudad como para los propios habitantes, porque ahí estamos hablando ya de un choque
cultural muy grande entre personas que vienen pues de otras culturas, de Alemania, de Inglaterra, etcétera, y cuyo único afán pues es el emborracharse a precios económicos y la fiesta, y no el tener una visión cultural o turística de la ciudad, ¿no? Creando también perjuicios y disminuyendo la calidad de vida de los propios pobladores del lugar. Claro, sí, eso es Sí, importante. por ejemplo, aquí en México las zonas arqueológicas tuvieron que impedir, por ejemplo, en la pirámide de Coculcán, Ya. antes se podía subir, Y ver al ¿no? jaguar de Jade. Ahora ya no se puede, Ya no. porque se tiene que cuidar el edificio, ¿no? Sí. Y así tendrá que pasar con otras zonas arqueológicas que están en riesgo por este exceso de turistas. Aunque a lo mejor te va a pasar un comentario fuera de lugar, los aluches siempre se cobraban los que no hacían bien las cosas. Yo tengo una anécdota. Ahí hay unos fantasmas mágicos de las zonas arqueológicas que a los que no la respetan, los aluches les cobran las cosas. Y aunque no lo crean, es verdad. Pues yo creo que siempre hay que ser respetuoso con el medio donde uno está. Yo, por ejemplo, en ese sentido tengo una amplia experiencia, igual al haber estado varios años en Bolivia como consultor turístico de diferentes entidades, y son tierras que tienen muchas creencias de las deidades, de los espíritus, de determinados respetos y ámbitos de conducta hacia las zonas donde uno está, donde uno se encuentra, y en ese sentido yo también comparto el que hay que ser respetuoso primero, cuidadoso, y como dice un sabio refrán español, donde fueres, haz lo que vieres. Correcto, también es mexicano. Pues yo lo único que quisiera añadir en el comentario, y créanme que no quiero sonar nacionalista, es que Javier comentó diciendo que en los paisajes y lo que uno ve en Europa, pues son también lugares que son únicos y que realmente le dejan a uno experiencias fantásticas, pero realmente cuando tú recorres la República Mexicana, encuentras lugares, no en el tema de comparar un paisaje francés con un bosque de coníferas en Puebla, pero de verdad, cuando valoramos lo que tenemos en nuestro país, entiendo perfectamente la gráfica que nos muestras en ese crecimiento, y lo que sí respeto y tengo que reconocer de manera amplia es que esta visión del secretario de Turismo en este momento creo que está explotando esa parte de una verdadera virtud de en todo lo que uno puede ver en un gobierno donde está a lo mejor plagado de errores desde mi óptica, a lo mejor hay una arena y un área que sí está haciendo bien su trabajo y hay que reconocerla de manera clara. Pues en ese sentido el secretario de la Madrid es de los más valorados del gobierno actual. Y volviendo al tema de lo que hablabas, yo creo que es erróneo comparar los atractivos turísticos de un país con otro, porque la gente dice, no, es que Francia es más bonita que España, o España es más bonito. No, digo, cada lugar tiene lo suyo, y obviamente hay que poner en valor, en este caso ahora donde estamos, que es México, el turismo mexicano, que se conozca primero su país. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce su país y luego sale al exterior, valora tanto lo positivo como los aspectos a mejorar, que todavía son muchos. Amigos, pues agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV. Los invitamos el próximo miércoles para que estén con nosotros con otro tema de gran interés. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.